Abra su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. El tema que estaremos tratando el día de hoy es, ¿sabe usted cuál es el libro más vendido, pero menos leído? La palabra de Dios, ¿verdad que sí? La Biblia. Es el libro más vendido, pero el libro menos leído, ¿no es así? Y esa es una realidad. Así que abra su Biblia, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y se pone de pie. Dice así el versículo, vamos a leerlo todos juntos. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Padre Celestial, Señor, rogamos para que seas hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, y a través de tu palabra, Señor, rogamos que a través de ella, Señor, podamos entender tus planes y propósitos para nuestra vida, pero sobre todo, Señor, valorarla y también practicarla, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? En Londres, el nombre de este anciano, John Foggles, un anciano que amaba y ama las bibliotecas y aparte es coleccionista. Se puso a ver algunos documentos ahí en la librería donde él comúnmente va a leer y a ver algunos documentos. Y entre todo lo que él estaba viendo ahí se encuentra un paquete muy interesante, un poco antiguo, un poco viejo, y empieza a abrirlo y se da cuenta que entre todos esos documentos había una página de la palabra de Dios. Toma una lupa, empieza a examinarla, se da cuenta que era papel de pergamino y eran letras dibujadas a mano, viendo ahí con la lupa, de gran antigüedad. Ya después de que se examina qué era esta hoja o de qué tiempo era, se da cuenta de que era de unos monjes eruditos que solamente había sido leída por ellos. Y lo interesante es que era una página perdida de una Biblia publicada allá por el año 713. Y este hombre ahí la tenía y no se había dado cuenta. Y al final se la llevan para un museo y se calculó que el valor de esa preciosa y única página de la palabra, el valor que fue expuesta fue a $175,000. Digo, wow, qué bendición. Si solamente una página de la palabra de Dios, imagínense, 175,000, ¿cuál sería si todos ellos tuvieran todas las hojas de la palabra? Millones de dólares, ¿no cree usted? Imagínese el valor de ella, pero ¿sabe qué? El valor de la palabra de Dios, el valor de la Biblia no reside, hermanos, por ser un libro antiguo. O es que está escrito, pastor, en pergamino, o está con letras dibujadas a mano de hace mucho tiempo, pero ¿sabe qué? El verdadero valor de la palabra de nuestro Dios reside en su autor. Es ahí donde depende su valor en nuestro Dios, porque es un Dios presente, un Dios viviente, un Dios verdadero, que puede ser un libro muy antiguo, pero sus verdades son presentes. Que no importa en qué tiempo usted la lea, le va a hablar al momento. ¿No ha notado usted que cuando la lee, como que Dios le dice en cierta situación que usted está enfrentando, como que Dios me está diciendo algo ahí? ¿Sí o no? Esa es la palabra, es viva, hermanos, es personal. En un sentido, no me quiero en un extremo, pero quiero decirle que en un sentido no es que la palabra tenga conciencia, pero es Dios a través de ella que le habla a su vida. Amén. Así que la Biblia no es ni debe de ser una curiosidad de museo solamente. Así que debe de ser un libro para los gobernantes, un libro para los inteligentes, un libro para los piadosos, un libro para los pecadores. Un libro para los perdidos, amén. Ahí está la solución para los dilemas de la humanidad, ¿no es así? Así que hoy en día ya no se estudia la palabra de Dios como se estudiaba antes, ¿no es así? Yo creo que entre todo esto, hoy en día, si usted quiere saber qué tan popular es la iglesia, vaya el domingo en la mañana. Si usted quiere saber qué tan popular es un pastor, vaya el domingo en la tarde. Pero si usted quiere saber qué tan popular es Jesús, vaya un miércoles. ¿Sabe por qué? Es donde se estudia la palabra de Dios. Así que, como se ha dicho siempre, antes perseguían a los cristianos por leer la Biblia.
Ahora hay que perseguir a los cristianos para que lean su Biblia. Hijo, por favor, lee la palabra, hermanos, lean su palabra. Y la palabra, bien, gracias, ahí adornada y empolvada. Como cantaba Luis aquel bonito canto, la Biblia empolvada, ¿se acuerdan o no? La palabra Biblia, hermanos, viene del griego biblión, que significa libros. Es en sí la Biblia. El Antiguo Testamento fue organizado por los judíos y en su mayoría, aún el orden en que fue escrita también, en parte ellos la tienen diferente. ¿Pero por qué razón? Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y luego fíjese cómo empieza en la ley de Moisés. ¿Acaso Génesis, el Pentateuco, no? Los 5 libros de Moisés, a Deuteronomio, de mí en la ley de Moisés, y luego en sí siguen los profetas y en los salmos. ¿Ve usted el orden ahí? Por esa razón está escrito de esa manera. Ahora, hay muchas personas que no creen que la palabra de Dios sea cierta. Oiga, pero ¿cómo si creen en la Llorona, verdad que sí? Oiga, creen en los ovnis, pero no creen en la palabra de Dios. Que algo de lo que estaremos viendo hoy en la tarde, que la palabra de Dios tiene sentido común. O sea, ¿de qué se refiere con eso, pastor? Bueno, a la tarde usted lo verá. Ahora, y hay personas que, no, yo sí creo en la palabra, pastor. Y a veces, sinceramente, no la conocen. Conozco la historia de David, conozco la historia de la creación, o conozco la historia de Daniel en los fosos de los leones y así. Pero ¿sabe qué? Tristemente a veces no la conocemos como debiéramos. ¿Y sabe por qué? Hay muchas falsas doctrinas, falsas religiones, falsos profetas y falsas tantas otras cosas. Y la gente se cree que es que tal pastor lo dijo, pero como no conocen la escritura, se la cree y se va propagando esa mala enseñanza que no es bíblica, hermanas. ¿Por qué? Por falta de conocimiento bíblico. Usted tiene que estudiar su palabra, usted tiene que leer la palabra de Dios para que usted se dé cuenta, como decían en mi rancho, para que no le den gato por liebre. Amén. Cuando usted escucha un pastor, escucha un programa en la televisión o cualquier persona evangelista, usted se va a dar cuenta, está diciendo una mentira. Cuando usted conoce la palabra. ¿No es así? Y a tal grado, hermanos, que hay religiones que tristemente enseñan, porque no conocen la palabra, que los sacerdotes no deben de casarse. Algunos creen, tristemente, que Jesús es hermano del diablo. Y aparte también que matar cristianos es rendirle culto a Dios, que obedecer la ley de Moisés, eso te va a salvar, que pueden crear y adorar un palo de ídolo, como quien dice, o yo puedo llegar al cielo sin Jesús, o que Chabelo es bisnieto de Moisés y cosas así. Oiga, tantas tonterías, ¿no es así? Pero lo cree usted o no, la palabra, la Biblia es palabra de Dios. Amén. No es la palabra del pastor. Tristemente hoy en día, no sé si usted ha notado que muchas personas dicen, así dice mi pastor. Quítese de aquí, usted diga, así dice la palabra de Dios. Amén. Así que es la palabra de Dios, pero muchos la han querido destruir tristemente a través de los siglos, pero nadie lo ha logrado. ¿Sabe por qué? Porque no es cualquier libro. No es cualquier libro de matemática, de historia o de ciencia que usted pueda tener, que pasen unas décadas y desaparecen algunos o muchos libros. Porque no es cualquier libro, esto es de la palabra de nuestro Dios. ¿Quién sabe quién es Teófilo González? Ese actor mexicano. ¿Quién ha escuchado de él? Dice que en una ocasión él llega a un hotel. Ya sabe que en los hoteles, ahí en los burós, siempre hay una Biblia, ¿no es así? ¿De quién es esa Biblia? ¿O quién las pone ahí? Los Gedeones, ¿no es así? Y dice él que cuando él llega, abre el cajón y mira esa palabra. Y él saca la palabra y abre la Biblia. ¿Y sabe dónde quedó? Donde él abre en Hechos capítulo 1. Y dice, cuando él abre Hechos capítulo 1, dice, lo primero que él leyó fue, amado Teófilo. ¡Ay, poder! Dice, no, ¿sabe lo interesante? Dice que en ese momento a él se le salieron sus lágrimas. Nada más con leer eso, hermanos, para que usted se dé cuenta cómo es que Dios a través de ella emana poder, hermanos. Amén. Dice que tocó su corazón. No sé si nació de nuevo o no, pero lo que yo sí sé, que ahí la brizna de la eternidad tocó su corazón en la vida de Teo González. Porque la palabra de Dios, hermanos, es viva y es eficaz. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, la segunda parte, las palabras
que yo os he hablado son espíritu y ¿qué cosa más? Son vida. Usted ha visto que a veces las personas dicen, ya miro cosas, pastor, y vi que esto se movió y que aquello se movió y vimos un espíritu y que no sé qué. ¿Qué significa eso? Que hay un ser por ahí, demoníaco, pero hay un ser por ahí. Pero fíjense lo que dice Jesús aquí también, las palabras que Dios ha hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa eso? Que cuando tú tomas este libro, hay un espíritu, pero no diabólico, sino espiritual, ¿no es así? El Espíritu Santo, que cada vez que tú la abres, alguien está ahí contigo, observando y viendo qué es lo que estás leyendo y entrando a tu mente y a tu corazón. ¿Por qué cree usted que muchas personas la quieren leer, que ni son cristianos y la quieren leer? ¿Sabe por qué? Porque a través de ella encuentran paz. Y no es que en sí sea la palabra en sí, es el autor de esta palabra que es nuestro Dios. Amén. Así que, hermanos, ¿por qué la Biblia no es un libro cualquiera? No es como, es como este himnario. No, Señor, no es como este himnario, ni un libro de ciencia o un libro de historia. No es como cualquier otro libro. En primer lugar, primero, no es un libro natural, sino sobrenatural. Amén. No es un libro natural, sino un libro sobrenatural. Dice el Salmo capítulo 18, versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y dice ahí, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Fíjese nomás, aparte de esa bendición que yo puedo tener con Dios, dice, aparte de, es un escudo para ti. Pero ¿cómo que es un escudo? Oiga, la palabra, créame que nos enseña muchas cosas, nos protege de tantas cosas, porque usted lee y lee la palabra y usted se va a parecer más a Dios y usted va a pensar más como Dios y va a decidir más como Dios. Usted ni se imagina de los problemas que se va a evitar en la vida. Le está protegiendo en un sentido. Y dice ahí el texto, acrisolada la palabra de Jehová. ¿Qué significa eso? Que es intachable, no hay otra que se compare a ella. La primera edición impresa con caracteres salió de la prensa del inventor alemán. ¿Alguien sabe quién inventó la primera impresora? Era un alemán. Johannes Gutenberg, en el año 1455. Este hombre inventó la impresora, algo interesante. Creo que nos ahorró mucho trabajo. Desde ese año hasta hoy en estos días, se han impreso unos 4,000 millones de ejemplares, hermanos. ¿De qué? De la palabra de Dios. El primer libro que se imprimió en esta impresora, hermanos, que fue lo primero que empezó todo el mundo, fue la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Se han impreso 4,000 millones de ejemplares, rompiendo el récord mundial de cualquier otro libro de mayor venta en el mundo. La palabra de Dios. ¿Usted cree que eso es normal? No es un libro sobrenatural. ¿En qué sentido? Por su autor. Él es quien la maneja, quien la dirige, quien la cuida y quien la usa. Así que la Biblia es el libro más impreso de la historia, que es más traducido, más vendido, pero ¿sabe qué más también? El más quemado. Esa es la realidad. El más quemado. La palabra de Dios ha soportado ataques innumerables de muchas personas como ningún otro libro. ¿Por qué razón? Porque el diablo sabe que es palabra de Dios, porque él sabe que cuando tú la tienes y la lees, la practicas, algo sucede en tu vida que va en contra de él. No le conviene, y él no le conviene que tú la leas. Y usa muchos medios para detenerla. Así que desde el tiempo de los emperadores romanos, desde aquellos tiempos hasta el presente, países comunistas, naciones que van en contra o que son ateas, han tratado de quemarla, atacarla, refutarla, censurarla y hasta de hacerla ilegal, hasta una en las escuelas. Amén. Es Satanás. Le dicen, no, fue la directiva. No, es Satanás a través de ellos. Que a Satanás no le conviene que la gente tenga la palabra de nuestro Dios. Un libro que ha sido desmentido, que ha sido difamado, pero aún así es la más amada y la más leída. Pero a veces la menos practicada, pero sí es amada y leída. Sí es el libro más vendido, pero es el libro menos leído. Tan famosa es que se puede leer la palabra de Dios en más de 2,430 idiomas. Imagínese usted. Pues yo nomás español y inglés. No, oiga, 2,430 idiomas. ¿Quién ha escuchado de Shakespeare?
Creo que en la escuela han escuchado ustedes, ¿no? ¿Sabe qué es lo interesante? Es uno de los prominentes escritores del idioma inglés, Shakespeare. ¿Sabe qué? Se ha traducido solamente de sus escritos, solamente a 50 idiomas. 50 idiomas. En comparación con la palabra, 2430. O sea, no hay otro libro que se le compare, hermanos. La palabra de nuestro Dios, porque es diferente y es único de pasta a pasta. Momento que tú la empiezas a abrir, no quieres dejar de leerla. Siempre te está hablando, siempre te está enseñando. Y ¿sabe qué es lo interesante de ella? Que si tú lees un versículo ahora, te va a hablar de una manera. Si tú mañana lees el mismo versículo, te va a hablar de otra forma. ¿No es así? En el año 300, después de Cristo, el emperador Diocleciano en ese tiempo ordenó que quemaran la palabra de Dios. Quiero que quemen todas las Biblias, que quemen toda la palabra de Dios. Pensando él como, ¿quemamos la Biblia? Se termina el cristianismo, así que ya no es una amenaza para nosotros creyendo él. Pero no es así. Aún la tenemos, usted la tiene ahí en su mano o en su teléfono. Y a través de los años, muchos dictadores, gobernantes, filósofos, científicos, maestros, emperadores han tratado de quemarla, desmentirla, eliminarla, desacreditarla, pero todos esos intentos han sido inútiles, lo podemos ver. Aún la tenemos con nosotros, ¿no es así? ¿Por qué? Porque es Dios quien la cuida y es Dios quien la sustenta. Nadie la podrá destruir. ¿Qué dijo Gamaliel cuando estaban hablando de este evangelio y de Jesús? Muchachos, sosiéguense ya. Si esto es de Dios, nadie dice lo puede destruir. ¿Esto es de Dios? Sí, nadie la puede destruir. Tiene más de 2000 años esta palabra y aquí la tenemos con nosotros. ¿No es así? Primero empezó con piedras, o escrita en piedra y luego en papiros, ¿no es así? Y ahora está en forma digital, y ahora está de memoria, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es el libro más leído, publicado y traducido en muchos idiomas y en muchos formatos a través de la historia. Para el año 1930, la Sociedad Bíblica Unidas de la Biblia, fíjese nomás, en el año 1930, miren nomás, fue el libro más distribuido en todo el mundo. ¿Sabe cuántas distribuyeron nada más para ese tiempo? 1,000 millones de Biblias. ¿No cree usted que son bastantes? Es el único libro antiguo que tiene sus originales. Usted sabe quién es Julio César, ¿verdad? Todos lo conocemos, hemos escuchado de él en la historia. Solamente hay 10 copias. Pero si vemos en la palabra de nuestro Dios, bueno, otra le digo la cantidad, pero también hay otro hombre, Homero, de su Ilíada, 600 copias. Pero ¿sabe cuántas copias hay de la palabra de nuestro Dios? Fíjese, de Homero, de Julius Caesar, esas, 10, 600 copias. Copias. ¿Sí escuchó eso o no? ¿Qué son copias? Que eso no es original, es copia del original, ¿sí o no? Pero de la palabra de Dios no son copias, 24,000 copias, no, originales, para que se dé cuenta. Y aparte, había unos pastores beduinos allá en el tiempo de Israel, creo que fue el año 1947, andaban cuidando ahí borregas. Y ya nomás ahí, oye, ¿qué se ve acá ahí arriba? Toman una piedra y ¡fum!, la avientan. Y donde la avientan, porque miraron como un agujero, una cueva, y la piedra entró por el agujero. Y donde entra, ¡pum!, ustedes los jarros. ¿Quién comió frijoles en los jarros de barro? ¿Ah? Cayó y ¡pac! ¿Oíste? ¿Se escuchó algo? Y fueron allá arriba y subieron, se encontraron un montón de cántaros. Dentro de los cántaros, un montón de pergaminos originales de la palabra de Isaías y de otros. Imagínense, hermanos, independientemente de esos 24,000 copias, ¿qué significa esto? Oiga, que Dios es real, ¿no cree usted? Que este libro no es cualquier libro, que Dios tiene un plan y un propósito. Usted dirá, bueno, ¿cómo es eso de la palabra, pastor? Y yo creo que esa palabra de Biblia son puras mentiras. La gente ahí lo inventó. Miren nomás. Ustedes leen los escritos de David Ormachea, Charles Swindoll o cualquiera. Usted lee esos libros, hermanos, y en un sentido es muy diferente a la palabra de nuestro Dios. Es un autor el que escribe ese libro. Pero ¿sabe que la palabra de Dios no fue escrito por un autor humano?
Un autor divino, sí, nuestro Dios. Pero ¿sabía usted que la palabra de Dios, usted se da cuenta, fue escrita por 40 autores humanos? Si yo me pongo ahorita a alegar aquí con el hermano Pepe o con Espíritu o con alguien, vamos a discutir algo y va a haber una diferencia entre, yo opino esto, no, que yo creo que, no, y que esto y que no sé qué. Imagínense, era 40. Y que no se contradigan el uno al otro. Eso es algo divino, ¿no cree usted? Que nada se contradiga desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo está interconectado, nada se contradice. Aparentemente algunos dicen, contradice aquí, no hay contradicción, aunque usted lo quiera ver. ¿Y sabe qué? 40 autores escribieron este libro, la palabra de nuestro Dios, en un lapso de, pues ¿cuánto se tardó David Ormachea para escribir su libro? El hermano Isunza, ¿cuánto se tardó? No, pues me tardé tanto. Una hermana escribió un libro, excelente libro, sobre aquella persona que pierde un bebé, nuestra hermana Dalia, ¿no es así? ¿Cuánto tardó en escribirlo? No recuerdo, ¿alguien recuerda la cantidad que, en tal tiempo yo lo escribí? Pero fíjese lo interesante de la palabra de nuestro Dios. 1600 años. En un lapso de 1600 años, este libro se recopiló. ¿Y qué dice Dios? Hay de aquel que le quite o que le ponga. Si es así, dice, quítale o ponle. Yo te voy a agregar las plagas que están escritas en este libro sobre ti. ¿No es así? 1600 años. Ningún libro en el presente y en el futuro podrá, como quien dice, lograr, hermanos, lo que este libro ha logrado. Porque es la palabra de nuestro Dios y es el único libro, en un sentido, cuyo autor siempre está presente cuando tú lo estás leyendo. Se escribió, ¿sabe desde cuándo? Más o menos un promedio de 1513 años antes de Cristo se empezó a escribir. Job fue el primero y luego Moisés, y así se fueron los escritos. Y luego, ¿cuándo se terminó? En el año 98, un promedio, por Juan el apóstol. ¿No es así? Así que, empezando desde los días de Moisés hasta Juan el apóstol, se escribe este libro. Tenemos 66 libros dentro de ello, en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego, y en 3 continentes fue escrito. Diferentes personajes, diferentes tiempos, diferentes culturas, en Asia, en África y en Europa. Miren nomás. Oiga, esto no es normal, ¿no cree usted? Sus autores fueron reyes, secretarios, príncipes, granjeros, hombres de campo, poetas, historiadores, profetas, pastores, políticos aún, hermanos. Aquel recaudador de impuestos también, un sacerdote, un médico, y otros simplemente fueron pescadores. Y sí, todos ellos escribieron temas muy controversiales, pero ninguno otro se contradijo, que hasta unos decían, Pedro dijo, este hermanito Pablo ha escrito algo y hasta son difíciles de entender, decía él. ¿No es así? Pero era palabra de Dios. Escribieron mientras estaban en calabozos, en cárceles, en templos, en playas, en islas, en montañas, en tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Por qué? Porque era Dios que decía, tienes que escribir. Y toma lápiz y pluma y escribe. Y ellos escribían. Estos hombres, hermanos, escribieron siendo movidos por el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, movidos, controlados, guiados por el Espíritu Santo. No es que a él se le ocurrió algo, yo lo voy a escribir. No, Dios dirigió sus plumas, sobre todo su corazón. También dice en 1 de Corintios 2:13, escribiendo no con palabras de humana sabiduría, sino con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Por eso es sobrenatural, hermano. No es cualquier libro que usted tiene ahí en sus manos. Debe de cuidarlo y valorarlo, porque yo creo que vamos a llegar el día, hermanos, donde la van a prohibir. Si ya no la va a poder tener. En Afganistán, ¿ya se dio cuenta de lo que está sucediendo allá? Están matando a los que tienen Biblias. Sea que la tengan físicamente o que la tengan en su celular. Adiós, chiquito. Y nosotros aquí no la queremos leer. ¿Sí o no? No tengo ganas. Es que no la entiendo. Es que está bien aburrida. Y que no sé qué. ¿Cómo aprendiste a manejar? Dándole y dándole y dándole y dándole. ¿No es así? ¿Cómo llegaste a aprender lo que sabes ahora? Dando y dando y dando. Y ahora queremos leer, es que no lo entiendo ya. No, tienes que seguir, no dejes que el diablo te engañe. Amén.
Así que por esa razón es sobrenatural. Dios mismo es su autor intelectual, aunque se valió, como vemos aquí, de diversos hombres para escribirla, pero él puso en su corazón y los inspiró. Hey, quiero que pongas esto, y lo que está puesto ahí es lo que Dios quiso que se escribiera. Ni una tilde, como dijo Jesús. Dice, ni una tilde pasará, dice, ni va a cambiar nada hasta que todo se cumple. Imagínense. Es Dios, hermanos. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esa razón, solamente en la palabra, hermanos, encontramos información que no es posible encontrar en ninguna otra parte. Solamente en la palabra de nuestro Dios. En ninguna otra fuente usted lo va a encontrar más que la palabra de nuestro Dios. Tan directa es, hermanos, que te dice hasta cómo llegar al cielo. Cómo tú puedes ser un hijo de Dios. ¿Cómo es que si tú no te arrepientes, tú te vas al infierno? Es bien clara. No, yo soy católico, yo soy bautista, yo soy pentecostés. Eso te va a llevar al infierno. Si tú no te arrepientes y entregas tu vida a Cristo, no importa qué religión sea, ni por cuántos años hayas tenido, te vas a ir al infierno. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Mira, si no naces de nuevo, Nicodemo, estás frito. Tienes que nacer de nuevo. ¿Pero cómo? No sabes. Eres maestro de Israel y no sabes. No entendía. Porque no tenía el Espíritu Santo. Hasta que ya lo tuvo, ahora sí, mire, hasta ni miedo le daba, hasta vamos a la tumba de Jesús, vamos, ya no le dio miedo. ¿Por qué? Porque ya sabía la verdad. Amén. ¿Por qué la palabra, hermanos? ¿Por qué la Biblia no es un libro cualquiera? En primer lugar, no es un libro natural, sino sobrenatural. En segundo lugar, hermanos, no es un libro común y corriente, sino potente. La palabra de Dios no es un libro común y corriente, sino potente, hermanos. La palabra de nuestro Dios ha sido leída por más personas en toda la historia, en todo el mundo, y publicada en más lenguas y en dialectos que cualquier otro libro. Ahora, ¿por qué? Quiero que vaya conmigo a Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículo 11. Cuando lo tenga, dice amén. Isaías 55, 11. Dice, así será. ¿Ve la afirmación ahí de parte de nuestro Dios? Dice, yo le escribí, yo voy a hacer lo que yo quiera. Dice, así será. Es una afirmación, no es de que, a lo mejor, si la persona esto, si hace aquello. No, Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Y qué dice el texto? No volverá a mí vacía. Ay, es que quería yo hacer con esto, con aquel, pero me falló. Ay, a ver si en la que sigue. No. Dice, no volverá a mí vacía. No volverá sin sentido, no volverá sin propósito. Va a hacer lo que yo quiero que haga, dice el texto. No es así, sino que hará lo que yo quiero. Wow, miren nomás. ¿Y será qué? Dice ahí, destruida. No, será prosperada en aquello. ¿Para qué? Para que la envíe. Si la palabra, así que quiero que usted escuche esto. Usted es ateo, nada, es que yo tengo mi religión y no importa. ¿Tú ya recibiste la palabra? Ponte el cinturón. Algo va a suceder en tu vida. Si la palabra llega a tu vida y a tu corazón, algo va a pasar a su tiempo. Amén. Así que su potencia no se debe, es que es un libro mágico, pastor, por eso me la pongo en el pecho y la pongo en el tablero para la buena suerte. No, Señor, puedes tener hasta 1000 ahí. Y eso no te va a dar la suerte. No es un libro mágico, sino por quien lo respalda. Y ese es nuestro Dios. Amén. Y la gente cree que puede decir lo que quiera y burlarse de ella, pero nada cae a tierra, hermanos. Amén. Nada cae a tierra. ¿Usted se acuerda con el Titanic? Un barco que ni Dios lo puede destruir. Sí. Dios de Adrián te lo voy a destruir y se lo destruyó. O sea, tú no puedes decir nada en contra de Dios y quedar inocente. ¿Usted se acuerda de este Cuomo, el gobernador? Aquí bajamos las pandemias y que no sé qué, no fue la fe y no fueron las oraciones y que no sé qué. Vámonos, chiquito, ¿verdad? El historiador y filósofo hermano francés, François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, ¿verdad? Un hombre que vivió de 1694 a 1778, siendo enemigo de Dios, siendo enemigo del cristianismo, siendo enemigo de la palabra de Dios. Dice él, o dijo él, después de mi muerte, la Biblia pasará a la historia y nadie la volverá a publicar,
posiblemente vean una copia en algún museo, pero de lo contrario, habrá desaparecido. Dijo él, en sus días. Al final se muere Voltaire, el que se murió fue él. ¿Y sabe qué? Su vieja imprenta y la casa misma donde él vivía, la hicieron imprenta. Y en su propia casa, sobre su tumba ahí, vámonos a imprimir Biblia, señores. Dios tiene sentido del humor, hermanos. Es un Dios real. Ah, ¿estás diciendo eso? Y usted dice, yo no creo eso. Pruébalo, a ver cómo te va y me cuentas. Así que, hermanos, yo creo que ese lugar donde él vivía fue comprada por las sociedades bíblicas de Ginebra y actualmente es una de las imprentas más grandes ahí en Europa, hasta la fecha. Y se encuentra precisamente donde él murió, ahí Voltaire. Y el primer libro que se escribió ahí pues fue la palabra de nuestro Dios, como Dios ahí burlándose de él. ¿Se acuerdan? Miren. Pero ¿sabe qué? Voltaire dijo que después de la muerte la Biblia pasaría a la historia. Pero ¿sabe qué? Vemos que la palabra o la Biblia hoy se encuentra encabezada en los libros más vendidos, aunque menos leídos, pero sí es de los más vendidos y más traducidos en el mundo. Creo que Voltaire no tenía mucho de profeta, ¿no es así? Tristemente. Y aparte de pilón, ¿sabe qué es lo interesante? O como dice el hermano aquí, valga la redundancia. ¿Sabe qué? El 24 de diciembre del año 1933, el gobierno británico le compró a los rusos el valioso manuscrito sinaítico de la Biblia. ¿Sabe por cuánto, hermanos? 500 millones, por $500,000. Miren nomás, un manuscrito sinaítico o de Sinaí, $500,000. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? En la primera edición de Voltaire contaba, ¿sabe cuánto costaba? La edición de Voltaire. ¡Oh, Voltaire! ¡Wow! 11 centavos. Para que se le quite. Así que nadie se burla de Dios, hermano, sin ser afectado. A Voltaire ahora casi nadie. Usted dirá, ¿qué es de Voltaire, pastor? No le importa, ni le importa. Nadie le importa, ¿sabe quién será Voltaire? Pero dígame, la palabra... Hasta los ateos la odian. ¿Sabe usted que el único lugar donde no hay ateos es el infierno? Se van a dar cuenta, ups, sí era verdad, pero bueno, ya es muy tarde. ¿Y sabe qué la palabra dice en Romanos 3:4? Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿No es así? Dios se burla. Dice el Salmo capítulo 2 que mientras acá estaban crucificando y haciendo con Jesús, dice la palabra que Dios dice en el cielo, se reía, dice, de todos ellos. Dice, Dios se burlará de ellos, dice. Y así fue, como no saben lo que están haciendo, ni saben quién es ustedes, pero van a ver un día. Juzgará al mundo con justicia, dice la palabra. ¿Y sabe quién va a ser el juez de todos? Jesucristo. Amén. Así que no es casualidad, hermanos. Hay un ser omnisciente, omnipotente y omnipresente que está detrás de este libro, la palabra de Dios. La palabra de Dios habla del pasado, habla del presente, pero también habla con autoridad sobre los acontecimientos del futuro. ¿No es así? Y de todas las profecías que se han profetizado hasta el día de hoy, hermanos, se han cumplido al pie de la letra. ¿No es así? La más interesante de esos últimos días, cuando dijo Jesús, dice, va a retoñar esa varita. Hablando de Israel, ¿no es así? Y retoñó en 1948. ¿Usted ha estudiado la nación de Israel? Más que siendo un país de 1948, es uno de los países más inteligentes y más potentes del mundo. ¿Sí sabe usted eso? ¿Usted ha estudiado un poco de los milagros que suceden en ese país? Que es un desierto. Pero ¿sabe usted que es uno de los productores más grandes del mundo? De repente hay un desierto así en un tiempo y de repente van por ahí. Bueno, se forma un río nomás así. Profecías de la palabra. Es nuestro Dios. Así que creo que la palabra de Dios, hermanos, por su profecía cumplida, ese es el punto. Antes de suceder, Dios lo dijo y se cumple. Justino Mártir, un pagano, hermanos, y al final fue convertido por la profecía bíblica, dijo él, declarar que una cosa va a pasar mucho antes de que suceda y cumplirse, eso es de Dios. Y si no, dice, no es nada. Es la palabra de nuestro Dios, hermanos. Nada más del nacimiento
la vida y la muerte de Jesús fueron profetizados por muchos detalles tan detallistas, 1400 años antes de su nacimiento, y todas han sido cumplidas, y algunas están por cumplirse. Y creo que si recopilamos todas las profecías de lo que es toda la palabra de nuestro Dios, para mí en lo personal, y puedo estar equivocado, creo yo que solamente falta el 20% de las profecías para que sean cumplidas. Yo creo que el 3% está en los evangelios, en las cartas, y todo lo demás, 17%, un promedio, están en el Apocalipsis. ¿Y cuándo es el Apocalipsis? ¿Puede suceder mañana? Viene la gran tribulación por 7 años, y es ahí porque unos piensan ahorita, no te pongas la vacuna porque es la marca de la bestia. Tiene nada que ver con eso, hermanos. Puede ser un principio, pero la palabra dice que la marca de la bestia se va a poner y se va a dar ¿cuánto? A la mitad de la gran tribulación. Así que abusados, ¿verdad que sí? Tenga cuidado con ello. Pero la palabra de nuestro Dios es poderosa, hermanos, porque todo lo dice con exactitud en el momento y el tiempo perfecto. ¿No es así? Y si usted no es de edad avanzada, tal vez usted sea testigo de esos acontecimientos del Apocalipsis. Así que la Biblia, hermano, no es solamente un libro que cuenta historias, que habla de personajes, de algunos datos o algunos acontecimientos del pasado. Es la palabra de Dios. Y aparte de ello es un libro potente que no solo ha modificado los tiempos y ha transformado, influenciado a miles y miles y millones de personas en toda la historia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Pero ¿cómo conocemos a Cristo Jesús? Por la palabra. Amén. Por ella, hermanos. Así que cada persona que ha abierto estas pastas de la palabra de nuestro Dios, nunca ha vuelto a ser la misma. ¿No es así? Usted puede ser testigo de ello. En nuestra vida, en la vida suya, Dios nos ha cambiado y nos ha transformado. Porque la Biblia, hermanos, no es un libro común. No es un libro cualquiera. Que en realidad no solamente fue escrita para teólogos, fue escrita para gente común, como usted y como yo. Para leerla y conocer a Dios. ¿Sabe usted que dice Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones? ¿Por qué cree usted que el ser humano siempre está buscando un Dios, un ídolo, algo que yo quiero ser joven para siempre, quiero vivir para siempre? Porque ya lo tiene ahí, tiene el ADN en su corazón ya. Dios lo ha puesto en nosotros. Así que aún mucha gente, sin mucha educación, sin preparación intelectual, puede entender y predicar la palabra. Hay personas aquí que dicen, pastor, yo aprendí a leer con la Biblia. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. Pedro dijo en 2 de Pedro 1:20, ninguna escritura es de interpretación privada. Es que es al pastor, al teólogo para que te lo explique. No. Usted tiene el Espíritu Santo, que dijo Jesús, Él os enseñará. Por eso a veces llegamos a las herejías, hermanos, porque nos creemos, tiene que enseñarme tal. No, usted tiene la capacidad, tiene el maestro dentro de usted que puede enseñarle de este libro. Amén. Así que primero, no es un libro natural, sino sobrenatural. En segundo lugar, no es un libro común y corriente, sino potente, hermanos. ¿Por qué? Por sus resultados y por su autor. Y quiero terminar con esto. Una ocasión un maestro, un profesor, allá por el año 2008, Danilo Ruiz, vive en Nicaragua. Él iba a orar a su congregación. Tienen un retiro de oración. Él iba a su iglesia a tomar un tiempo de oración. Y mientras él iba en camino, pasaron unos muchachos. Lo asaltaron para quitarle sus zapatos. Y entre el forcejeo ahí, traían navaja, una fila, los hombres ahí, y empezaron a acuchillarle. Y le dieron 4 puñaladas. Y una de ellas iba dirigida a su corazón. Pero ¿sabe qué? Ahí en su bolsillo, él traía la palabra de Dios. Y el cuchillo solamente traspasó 100 hojas de la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo extraordinario de esto, hermanos? ¡Wow! Los noticieros, la palabra de Dios lo salvó físicamente. Pero también, ¿sabe qué es lo bonito? Espiritualmente. Por ella es como conocemos a Dios. Por ella es como venimos a ser salvos. Y Dios, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, dijo Jesús. ¿No es así? Es a través de ella que conocemos de nuestro Dios y recibimos esta tremenda bendición. No es un libro natural, sino sobrenatural. Y no es un libro común y corriente, sino potente. ¿Por qué? Por su autor. Amén. Quiero invitarle para que cierre sus ojos. Vamos a orar a nuestro Dios y desde hoy yo le invito para que usted vaya a casa y empiece a leerla. Porque qué tal si en un mes así
Afganistán no esperaba, hermanos, que de un día para otro ya iban a ser asesinados por leer la palabra. ¿Qué tal si esto sucede aquí en Estados Unidos? ¿Se está preparado? ¿Está preparada? Hágase la pregunta, ¿estoy yo listo? ¿Estoy lista para morir? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no está listo ni lista para morir. Sepa eso. No, yo soy católico, yo soy mormón, yo soy testigo, yo soy bautista. Si no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a ir al infierno. ¿Quién se cree usted, pastor, decir eso? No, Dios. Él dice en Juan 3:36, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que en esta mañana yo quiero retarte a que tú estés bien seguro y bien segura de que tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, porque ¿qué tal si mañana te pega el COVID y te mueres al final? ¿Te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno? Si quieres ir al cielo, necesitas a Jesús. Dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero conocer al autor de ese libro. Levanta tu mano en fe, creyendo que Dios puede perdonar tus pecados, que puede entrar a tu corazón y salvarte. Levanta tu mano en fe y dice, pastor, yo quiero a Cristo en mi corazón. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero que Él perdone mis pecados. Yo quiero tener esa paz de Dios. Haz esta oración conmigo si tú quieres recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Si quieres, ponte de pie y repite esta oración y di conmigo, Señor Jesús, creo en ti y te recibo en mi corazón. Perdóname, límpiame, santifícame y séllame con tu Espíritu Santo, Señor, para pertenecer, Señor, y ser un hijo o una hija tuya, Señor. Así que, Señor, te he recibido en mi corazón. Por recibirte y creer en ti por fe, Señor, soy salvo, soy salva. Ahora no solamente eres mi Salvador, sino también mi Padre, Señor. Gracias te doy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella es como podemos conocerte. Aparte de la naturaleza, aparte de la oración, aparte del Espíritu Santo, aparte de las experiencias, te conocemos. Pero la mejor forma que nos has dado, Señor, es tu Hijo, como dice en Hebreos 1, que en estos últimos tiempos nos has hablado a través de tu Hijo. Y también, Señor, a través de tu palabra. Y gracias te damos, Señor, que a través de ella podemos conocerte mejor. Y mientras no te conozcamos, nunca vamos a saber lo que tú esperas de nosotros, Señor. Así que gracias, Señor, por este libro, que podemos saber quién eres al 100%, Señor. Así que te damos la honra, te damos la gloria, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú siempre seas exaltado y glorificado en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones.